¿Sabías que, mientras el gobierno cubano se pasa la vida culpando a las plataformas independientes por la inflación, sus propios hoteles están cobrando el dólar a tasas que harían sonrojar a cualquier campista de la calle? Quédate conmigo porque hoy vamos a destapar una olla de grillos que demuestra cómo el Estado, ese mismo que te dice que resistas, está jugando al capitalismo salvaje con tu dinero y riéndose en la cara de la tasa oficial que ellos mismos decretaron. Y ojo, lo que te voy a contar hoy tiene un matiz peligroso. Las reglas del juego cambian a su antojo sin avisar, y siempre para apretarte más el cuello. Vamos a ir directo al grano porque lo que está pasando en el sector turístico cubano no tiene otro nombre que descaro institucionalizado. Hace apenas unos días se encendieron todas las alarmas en las redes sociales, y no fue por un chisme de barrio, sino por una denuncia con pelos y señales de un usuario llamado Kiki González. Este cubano, como tú o como yo, intentó reservar una habitación en el Hotel Atlántico, una instalación que pertenece al Grupo Gran Caribe. Probablemente, Kiki iba con la idea de pasar un rato agradable, desconectar un poco de la lucha diaria, pero se encontró con una realidad matemática que le dio una bofetada. Cuando llegó a la recepción, le dijeron que el precio por noche, y estamos hablando de mayo de 2024, era de 14.445 pesos cubanos. Hasta ahí uno podría decir que es la inflación habitual. Pero la cosa se pone interesante cuando te pones a investigar. Kiki, que no es bobo, hizo lo que haría cualquier persona con acceso a Internet. Buscó el precio de esa misma habitación en la página web para reservas en divisas extranjeras. Y aquí viene el dato que te va a dejar frío. El precio online era de $37. Si tienes una calculadora a mano o si eres rápido con las cuentas, haz la división conmigo. 14.445 pesos divididos entre $37. El resultado es casi 400 pesos por cada dólar. Estás escuchando bien. Un hotel estatal, gestionado por el gobierno que se llena la boca hablando de control de precios y de tasas oficiales, está valorando el dólar a casi 400 pesos, muy por encima incluso de lo que marcaba el mercado informal en ese momento. Kiki lo resumió con una frase que todos hemos dicho alguna vez. El mismo Estado tiene la tasa de cambio informal. ¡Qué bola! Ahora, antes de seguir, necesito hacerte una aclaración fundamental. Un descargo de responsabilidad que es vital para entender cómo funciona la economía cubana hoy en día. Los precios y las tasas que te estoy mencionando en este video son los que estaban vigentes en el momento de la denuncia o de nuestra investigación. Pero en Cuba, la economía es arena movediza. Es muy probable que si vas mañana a ese mismo hotel, el precio haya cambiado. Y quiero ser brutalmente honesto contigo. Aunque el precio cambie, no esperes que sea para bajar. En la lógica económica del gobierno cubano, la gravedad funciona al revés. Los precios solo saben subir. Si vas y ya no cuesta 14.000, prepárate porque probablemente cueste 18.000 o 20.000. Ellos ajustan los números según la necesidad de caja del día, sin previo aviso y sin piedad. Yo sé que ahora mismo puedes estar pensando, y con toda la razón del mundo, Alfredo Acere, a mí que me importa el precio del Hotel Atlántico o de Cayo Coco si yo llevo 5 años sin pisar una playa y mi preocupación es qué voy a comer hoy. Y te entiendo perfectamente, hermano. Para la inmensa mayoría de los cubanos, ir a un hotel se ha convertido en una fantasía, un recuerdo de otra época o algo que solo ven en las novelas. Sé que el turismo nacional está prácticamente muerto para el cubano de a pie porque el bolsillo no da para más y la prioridad es la supervivencia. Es lógico que sientas que esto no va contigo. Pero ojo, no te vayas todavía, porque aquí está el pollo del arroz con pollo. No te cuento esto para que planifiques tus vacaciones, sino para desenmascarar la gran mentira que te repiten día y noche en la televisión. El gobierno se llena la boca en la mesa redonda y en el noticiero nacional diciendo que el toque manipula la tasa de cambio, que son ellos los culpables de que el dinero no valga nada, y que esa tasa es ilegal y ficticia. Sin embargo, y aquí está la trampa, cuando vas a sus instalaciones,
Ellos mismos ignoran olímpicamente su tasa oficial de 120 y te aplican precios basados en la realidad del mercado negro que tanto critican. Es decir, te dicen que el toque miente, pero a la hora de cobrarte, ellos usan la calculadora del toque o incluso le ponen un extra por encima. Si la tasa oficial fuera real, ellos cobrarían en base a ella. Al no hacerlo, están admitiendo tácitamente que la tasa de la calle es la única real. Ese es el punto. Te exigen que creas en una moneda que ellos mismos desprecian y te venden el discurso de la guerra económica mientras ellos operan como el cambista más caro del barrio. Tú podrías pensar que esto del Hotel Atlántico fue un error de un recepcionista despistado o una locura de un día específico. Pero no. Lo que hemos descubierto al analizar los datos y verificar la información es que esto no es un caso aislado. Es un patrón. Es una política no declarada, pero aplicada a rajatabla, que nos dice a las claras que las tasas oficiales de las que habla el ministro de Economía son una fantasía, un cuento para dormir niños, mientras que la realidad, la que te golpea el bolsillo, se rige por la ley de la selva. Vamos a profundizar en esto porque los detalles son diabólicos y revelan una estrategia oculta en Cuba sobre el papel. Y recalco, sobre el papel existen dos tasas de cambio oficiales. Tienes la famosa tasa de 24 pesos por dólar, que se usa para la contabilidad de las empresas estatales y que es una de las mentiras contables más grandes de la historia económica reciente. Y luego tienes la tasa de 120 pesos por dólar, que es la que se supone que aplica para la población y algunas operaciones de carne. Sin embargo, aquí está el truco. Aunque no lo han admitido públicamente, aunque no ha salido en la Gaceta Oficial, el gobierno cubano está aplicando una tasa de cambio flotante de facto. ¿Qué significa esto? Que ellos ponen la tasa que les da la gana, cuando les da la gana, dependiendo del hotel, de la cadena o de la afluencia de turistas. No hay una regla fija. Es la arbitrariedad convertida en política económica. Hoy deciden que el dólar vale 180, mañana se levantan y dicen que vale 400. Y tú, el usuario, el ciudadano, no tienes ninguna garantía, ninguna seguridad jurídica. Estás a merced de su especulación. Abanatur, por ejemplo, tiene un sistema que parece diseñado para segregar y confundir. Tienen dos sitios web, uno para los que pagan en moneda dura y otro para los cubanos que pagan en pesos. Cuando comparas ofertas idénticas, es decir, el mismo hotel, la misma fecha, la misma habitación y la misma cantidad de personas, se te cae la venda de los ojos. Tomemos el caso del Hotel Sol Cayo Coco, en Jardines del Rey. Una reserva para 2 adultos a mediados de mayo costaba casi 20,000 pesos cubanos. Si pagabas en dólares, el precio era de 103 dólares. Si sacas la cuenta, la tasa de cambio implícita que están usando es de 194 pesos por dólar. ¿Dónde quedaron los 120 pesos oficiales? Se perdieron en el camino. Y recuerda mi advertencia. Si revisas esa web hoy, es posible que esa tasa implícita ya esté en 210 o 220. El Estado nunca pierde y nunca ajusta a favor del pueblo. Y no creas que esto pasa solo en Los Cayos, lejos de la supervisión de la capital, pasa en Santiago de Cuba también. En el Hotel Meliá Santiago, aplicando los mismos criterios de búsqueda, la diferencia es abismal. Para un extranjero, la noche sale en 119 dólares con 52 centavos. Para un cubano con pesos en la mano, esa misma noche cuesta 22,222 pesos. Ahí la tasa de cambio que te están aplicando es de 185 pesos por dólar. Es decir, el Estado te está diciendo, si traes dólares te cobro esto, pero si vienes con la moneda con la que yo te pago tu salario, esa moneda no vale nada, así que te voy a cobrar mucho más para compensar. Lo más insultante de todo esto es la hipocresía que te mencionaba antes. Han montado campañas enteras de desprestigio, diciendo que el dólar sube por culpa de una página web. Pero, si el toque es el enemigo y sus tasas son falsas, ¿por qué las empresas estatales usan tasas que son incluso más altas que las del toque? ¿Por qué el gobierno se convierte en el principal especulador del mercado? La respuesta es simple, porque saben que su economía está quebrada y necesitan exprimir cada centavo, validando en la práctica los precios del mercado informal. Fíjate en el caso del NH Capri en La Habana.
para el Día de las Madres lanzaron una oferta que se comercializó a una tasa de 144 pesos por dólar. O mira la cadena Isla Azul, que todos sabemos que ofrece un servicio de menor calidad, a veces con instalaciones que dejan mucho que desear. Pues incluso ellos, en el Hotel Las Tunas, te cobran una noche a 5.800 pesos o a 110 dólares. En ese caso específico, la tasa era de 52 pesos. Aquí ves la inconsistencia. Unos a 400, otros a 194, otros a 52. Esta disparidad es la prueba reina de esa tasa flotante arbitraria que te mencionaba. No hay un criterio económico serio detrás. Parece que cada gerente o cada cadena recibe la orden de recaudar como sea y ponen el precio que estiman conveniente para vaciarte los bolsillos. Y vuelvo a insistir en el descargo de responsabilidad. No tomes estos precios como fijos. En un sistema donde no hay control y la desesperación por divisas es total, la única tendencia posible es el alza. Mañana podrían despertarse y decidir que el dólar en Isla Azul ya no es a 52 sino a 150 simplemente porque sí. Y hablando de salarios, pongamos los pies en la tierra. El salario medio en Cuba ronda los 4.000 pesos, y eso siendo generosos con las estadísticas. Estamos hablando de que una sola noche en un hotel de gama media, ni siquiera de lujo, cuesta 5 o 6 veces el salario mensual de un trabajador estatal. Un médico, un maestro, un ingeniero, tendría que ahorrar su salario íntegro, sin comer ni vestirse, durante medio año para poder llevar a su familia un fin de semana a la playa. Es un apartheid económico. Ya no es que te prohíban la entrada porque eres cubano, como pasaba en los años 90. Ahora te dicen, ¿puedes entrar? Claro que sí. Somos un país libre, pero tienes que pagar lo que no tienes y lo que nunca tendrás trabajando honestamente para el Estado. Y si por milagro reúnes el dinero, corre a pagar, porque la semana que viene seguro sube. Pero la historia se pone más turbia cuando entramos en el terreno de los intermediarios. En Cuba, donde hay una prohibición o una ineficiencia, nace un negocio por la izquierda. Y el turismo no es la excepción. Resulta que las ofertas oficiales muchas veces ni siquiera son las que terminan llegando al consumidor final. Han surgido redes de gestores, grupos de WhatsApp y páginas en Facebook como Cubatravel, donde se revenden estas reservas. Y ahí, amigo mío, es donde el descontrol es total. Analicemos el caso del Hotel Caguama. Si vas a la web oficial de Gran Caribe, 3 noches te cuestan unos 240 dólares. Si vas a Banatur, te piden 48.000 pesos. Pero si vas al gestor informal, al tipo que te resuelve, el precio sube a 68.300 pesos. ¿Qué está pasando ahí? Estás viendo cómo se infla la burbuja. El Estado pone un precio ya de por sí alto, usando una tasa de cambio de casi 200 pesos por dólar. Luego viene el intermediario, que muchas veces tiene contactos dentro de la agencia o del hotel, y le suma su comisión, llevando la tasa implícita a 283 pesos por dólar. Esto nos lleva a pensar en la corrupción. ¿Quién se lleva esa diferencia? Cuando tú pagas 68.000 pesos por algo que el hotel cobra oficialmente menos, ¿a dónde va ese dinero extra? Es muy probable que existan empleados estatales, carpetas, gerentes comerciales, que están cobrando comisiones por debajo de la mesa para garantizarte la reserva. Es el retorno de la figura del luchador en su máxima expresión. En un país donde el salario no alcanza para comprar un cartón de huevos, el que tiene acceso a un recurso, en este caso una habitación de hotel, lo va a monetizar y lo va a hacer a la tasa que dicte la calle, no a la que dicte el Comité Central. La falta de control es evidente. Si haces una transferencia bancaria a una cuenta oficial, es más difícil que te roben descaradamente, pero cuando el pago es en efectivo o a través de estos mecanismos informales, estás a merced de la avaricia de quien te atiende. Y lo triste es que el gobierno lo sabe. No pueden no saberlo. Tienen inspectores, tienen auditorías, tienen a la seguridad del Estado metida en cada hotel. Si esto pasa, es porque se permite o porque el desorden es tal que ya nadie tiene el timón del barco. Vamos a leer un poco lo que dice la gente, porque el termómetro de la calle nunca falla y los comentarios que hemos recopilado son una radiografía del dolor y la frustración del cubano. Hay un usuario, Diego, que lo dice clarito. Critican a El Toque. Pero ¿quién lo critica a ellos con todo esto que sucede?
Ya muy pocas personas se creen el cuento. Y tiene razón. La credibilidad del discurso oficial está bajo cero. Roland, otro usuario, plantea una ironía buenísima. Si el toque es el responsable de que se devalúe la moneda, ¿por qué no le dan la administración de los bancos a ver si mejora la cosa? O mejor, que les den la presidencia a ver si arreglan este desastre. Es humor negro, pero refleja una verdad. La gente ve más eficiencia y realismo en una página web independiente que en todo el aparato burocrático del Ministerio de Economía. Hay otro punto que toca Álvaro en los comentarios y que es vital. Él dice, ¿cómo es posible que mi familia me mande dinero y yo vaya a pagar con dólares en la mano y las agencias no me lo acepten? Me obligan a pagar en CUP con una tarifa parecida a la de la calle. Esto es el colmo del absurdo. El país está desesperado por divisas. El gobierno llora todos los días diciendo que no tiene dinero para comprar combustible ni alimentos. Y sin embargo, cuando tú vas con el dólar físico a un hotel, te ponen trabas, te obligan a cambiarlo o te aplican tasas penalizadas. Es una burocracia que se muerde la cola. Marcelino nos cuenta su experiencia en el aeropuerto, en la Terminal 3. Un café vale 360 pesos. Un pomito de agua, lo mismo. Si sacas la cuenta al cambio oficial de las empresas estatales de 24, eso sería una fortuna en dólares por un café. Si lo sacas al de 120, sigue siendo caro. Están poniendo precios de aeropuerto de Dubái en un país donde la gente no tiene ni transporte público decente. Marcelino se pregunta, ¿de qué política cambiaria están hablando estos señores? Y la respuesta es, de ninguna. No hay política, hay caos. Hay un intento desesperado de recaudar pesos para luego, no se sabe cómo, intentar convertirlos en algo de valor o simplemente para sacar el circulante de la calle y frenar la inflación a golpe de empobrecer a la gente. Y luego está el tema del bloqueo. Siempre sale el tema. Mike Mouse, un usuario en redes, sugiere que hagamos verdadero periodismo y busquemos a los corruptos. Y Antonio le responde con la retórica de siempre. Critica a los yanquis y al bloqueo. Pero Sansón le da una respuesta que creo que resume el sentir de muchos hoy en día. Posiblemente vi a Castro morirse envuelto en ropa capitalista. Castro, que con sus confiscaciones nos dejó esta herencia. Es triste creerse el cuento del bloqueo a estas alturas. Más triste andar de limosnero. Lo único que no está bloqueado es el bolsillo de los dirigentes. Esta es la sensación generalizada. El bloqueo externo existe, sí, y afecta. Nadie lo niega. Pero el bloqueo interno, la ineficiencia, la corrupción y las trabas que el propio gobierno pone a sus ciudadanos pesan tanto o más en la vida diaria. Si el gobierno quisiera, podría establecer una tasa única y transparente. Podría permitir que el cubano pague en dólares directamente sin penalizaciones absurdas. Podría ajustar los precios a la realidad de los salarios, pero no lo hace. Prefieren mantener este esquema de doble y triple moral, donde dicen una cosa en la mesa redonda y hacen otra muy distinta en la carpeta del hotel. Prefieren mantener esa potestad de cambiar la tasa a dedo, esa flotación manipulada que les permite subir los precios hoy, mañana y pasado, sin tener que rendir cuentas a nadie. Hay un comentario de José que es muy revelador sobre la experiencia del turista extranjero. Él cuenta que habló con parejas de Inglaterra y Canadá que pagaron 1.000 euros por 2 semanas, todo incluido. Eso es baratísimo para los estándares internacionales. Cuba se está vendiendo como un destino low cost para el extranjero, regalando sus recursos mientras que al nacional lo exprimen. Y lo peor es que a esos turistas, según cuenta José, no los dejaban ir a La Habana. El buró del hotel no les daba la opción. Querían mantenerlos en la burbuja de sol y playa, lejos de la realidad de los convulsos habitantes. Eso es miedo. Miedo a que el turista vea la realidad del país y miedo a que el cubano tenga contacto con el mundo exterior. El análisis de todo esto nos lleva a una conclusión muy dura. El sector turístico en Cuba, que se suponía iba a ser la locomotora de la economía, se ha convertido en un estado dentro del estado. Opera con sus propias reglas, sus propios precios y su propia moneda. Y en ese esquema, el cubano de a pie es un estorbo. Si tienes dólares, te los quieren quitar, pero poniéndote 1.000 trabas. Si tienes pesos, te los devalúan hasta que no valgan nada.
Es importante que entiendas que esto no es solo un problema de precios de hoteles. Esto es un síntoma de un fallo multiorgánico de la economía cubana. Cuando un Estado no es capaz de garantizar el valor de su propia moneda, pierde la soberanía. Hoy en día, el peso cubano es una ficha de casino que el propio gobierno desprecia. Si ellos mismos no aceptan el peso a la tasa que ellos dicen que vale, ¿por qué deberías confiar tú en esa moneda? Y no olvidemos la famosa tarea ordenamiento. Nos dijeron que iba a unificar la moneda, que iba a eliminar las distorsiones. Han pasado ya unos años y el resultado es que ahora tenemos más distorsiones que antes. Tenemos el peso oficial a 24, el peso para la población a 120, el peso en los hoteles a 180, 200 o 400, el MLC que es un dólar que no es dólar, y el dólar físico en la calle que sube y baja según sopla el viento. Es un manicomio financiero. Lo que le pasó a Kiki González en el Hotel Atlántico es la prueba de que el rey está desnudo. Ya no pueden esconderse detrás de la excusa de los especuladores. El mayor especulador es el Estado. El mayor revendedor es el Estado. Y el que está impulsando la inflación al poner precios de referencia disparatados es el Estado. Cuando una cerveza en un hotel cuesta 1.900 pesos, como reportan otros usuarios, eso marca una pauta. El dueño de la cafetería privada de la esquina ve ese precio y dice, si el Estado la vende a 1.900, yo no la puedo vender a 500. Y así se alimenta la espiral inflacionaria que te está ahogando. Hay gente en los comentarios que dice, ya no saben qué más inventar o cada invento es peor. Y se nota el cansancio. Se nota que la gente ya no espera soluciones, solo espera el próximo golpe. La frase, el último en irse que apague el morro, se repite una y otra vez. Y duele, porque es el reflejo de una nación que se siente desahuciada por sus propios administradores. Pero quiero detenerme en un punto técnico que a veces se nos pasa y que conecta con lo que te advertí al principio. ¿Por qué el Estado hace esto? ¿Por qué adoptan esta estrategia de precios variables y tasas ocultas? La respuesta es sencilla. Necesitan liquidez desesperadamente. Necesitan recaudar la mayor cantidad de masa monetaria posible para intentar equilibrar sus balances, que están en números rojos. Pero al hacerlo de esta manera desordenada y depredadora, poniendo tasas que cambian a capricho y siempre al alza, están destruyendo la poca confianza que quedaba en el sistema. Están diciéndole al inversor extranjero y al ciudadano cubano que en Cuba no hay seguridad jurídica ni financiera, que las reglas del juego cambian según el humor del gerente de turno o la necesidad de caja del día. Además, fíjate en la disparidad de las tasas. Un hotel a 52, otro a 144, otro a 194, otro a 400. Eso demuestra una falta de dirección centralizada terrible. O bien, el Ministerio de Turismo ha perdido el control sobre sus cadenas hoteleras, o bien han dado la orden de hagan lo que tengan que hacer para ser rentables, sin importar el costo social o político. Si es lo segundo, es una admisión tácita de que el modelo centralizado ha colapsado y estamos en una especie de feudalismo económico donde cada empresa estatal es un feudo que hace lo que quiere y pone el precio que quiere. Y tú sabes bien que cuando una empresa estatal cubana corrige un precio, nunca es para decirte, oye, nos equivocamos, ahora es más barato. Jamás. La corrección siempre es un eufemismo para decir, ahora es más caro. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el ministro? Los comentarios son feroces con el ministro de Economía. Le recuerdan que dijo que la tasa era 120. Le preguntan dónde está esa tasa. Lo comparan con Gil, el ministro anterior que salió por la puerta de atrás envuelto en escándalos de corrupción. La gente percibe que los dirigentes están totalmente desconectados de la realidad. Viven en un país de informes y reuniones, mientras el pueblo vive en el país de las colas, los apagones y los precios de locura. Hay un usuario, Ángel Ortega, que menciona que esto pasa también en el Iberostar Selection Habana, en el Hotel Nacional, en el Inglaterra. Dice que aplican una tasa de 370 MWh, el 10% por el servicio. O sea, que si vas a tomarte una cerveza, prepárate para dejar una parte importante de tu retiro. Y Wilfred Posas comenta con ironía. O sea, que ya no van a aceptar dólares en efectivo, ahora lo van a aceptar a 370. No,
Inventen algo mejor. Es la risa por no llorar. ¿A dónde nos lleva todo esto? A una dolarización de facto, pero una dolarización chueca, mal hecha y tramposa. El peso cubano está muriendo una muerte lenta y dolorosa, asesinada por quienes debían protegerla. Si el propio gobierno no usa su tasa oficial, esa tasa oficial es papel mojado. Y tú, que cobras en pesos, eres el que paga los platos rotos. Porque al final del día, el turista extranjero paga sus dólares y se va. El dirigente tiene sus mecanismos para no sufrir la escasez. Pero tú, que tienes que vivir con esos 4.000 pesos, ves cómo tu dinero se evapora ante unos precios que el Estado sube a su conveniencia. Es indignante ver cómo se le exige sacrificio al pueblo mientras el Estado opera como una corporación con fines de lucro que no tiene reparos en explotar a sus propios ciudadanos. Lo que Kiki González destapó no es solo un precio alto, es la evidencia de un sistema que ha perdido el rumbo moral y económico. Quiero que pienses en esto la próxima vez que veas el noticiero y te hablen de los logros del turismo. Recuerda que esos logros se construyen sobre la base de precios que tú no puedes pagar y de tasas de cambio que son una estafa matemática. Recuerda que ese hotel que ves en la televisión, tan bonito y renovado, es territorio prohibido para tu bolsillo, no por ley, sino por diseño económico y manipulación financiera. Es hora de preguntarnos, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos mientan en la cara con las tasas de cambio? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que nos cobren en nuestra propia tierra como si fuéramos extranjeros indeseables, con precios volátiles que siempre apuntan al cielo? La información es poder, y saber que te están cobrando el dólar a 400 o a lo que decidan mañana cuando te pagan a 24 o a 120, es el primer paso para entender la magnitud del robo, y no es culpa del bloqueo, ni de la pandemia, ni de la guerra en Ucrania. Es culpa de una gestión nefasta que prefiere sacrificar el bienestar de su gente antes que reconocer que su modelo económico no funciona. Es culpa de querer mantener el control político a costa del caos económico, inventando tasas flotantes fantasmas para saquear al pueblo. Por eso es tan importante que compartas esta información. Que se sepa que cuando alguien te diga el dólar está caro por culpa de el toque, tú le puedas decir no. El dólar está caro porque hasta el Hotel Atlántico lo cobra a 400 y mañana capaz lo cobra a 500. Desmontar la mentira es nuestra responsabilidad. Me gustaría saber qué piensas tú. ¿Te ha pasado algo similar intentando reservar en un hotel? ¿Has ido a tomarte algo y te han salido con una cuenta que parece de otro planeta y que no coincide con lo que costaba la semana pasada? Déjame tu experiencia en los comentarios, porque leer lo que te pasa a ti nos ayuda a armar el rompecabezas de esta realidad que a veces supera la ficción. Quiero leerte. Quiero saber si en tu provincia también están aplicando estas tasas abusivas y cambiantes o si es solo en La Habana y los polos turísticos. Si te ha parecido útil este análisis, si crees que vale la pena que sigamos destapando estas ollas, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas nada. Aquí no te vamos a dorar la píldora. Te vamos a contar las cosas como son. Duélale a quien le duela. Comparte esto con tu familia, con tus amigos, con ese primo que todavía cree en lo que dice el periódico, para que abra los ojos. Yo soy Alfredo y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.